Bienvenidos a Solo son cuentos, un podcast de historia con buenas historias. Porque después de todo, uno de los placeres de la historia es poder contarla. Mi nombre es Fernando López y los invito a que me acompañen en este imaginario viaje al pasado. Aquel era un día de fiesta, indudablemente. Se había reunido una multitud eufórica en el astillero de Yokosuka en Japón para asistir a un hecho notable. Era el día 5 de octubre de 1944, y exactamente a las 8 de la mañana se pusieron en marcha las bombas que debían inundar de agua el dique seco, donde descansaba un verdadero monstruo de acero. El agua comenzó a elevarse y el gigantesco buque de guerra lentamente empezó a flotar. La gente se enardeció y la euforia y la esperanza se apoderaron de los asistentes, y se escucharon vivas al emperador. Porque aquel no era un barco cualquiera. Era una nave cuyo destino era proteger el sagrado suelo patrio y cambiar el curso de una guerra que no era para nada favorable al imperio. Hoy vamos a conocer la historia de una nave que tuvo una vida tan corta como dramática. Su nombre, Shinano. Antes de adentrarnos en la historia de un buque tan singular, es necesario que viajemos hasta el año 1934. Por aquellos tiempos, era bastante previsible un enfrentamiento con los Estados Unidos, y por ello el Estado Mayor Naval Imperial del Japón le ordenó a la Oficina Técnica Naval que estudiara la posibilidad de construir una nueva flota bastante poco convencional de super naves de guerra. El estudio llevó casi 30 meses y 22 diseños hasta que el proyecto final resultó aprobado en marzo de 1937. Así, comenzó a cobrar vida un ambicioso proyecto, el de los acorazados de la clase Yamato, compuesta por la cabeza de clase, el Yamato, y sus gemelos el Musashi y el Shinano. Todos estos barcos portaban el nombre de una de las provincias del antiguo y tradicional Japón. El primero de ellos, el Yamato, se empezó a construir en 1937, pero no alcanzó a entrar en servicio hasta después del ataque japonés a Pearl Harbor. Los trabajos en el Musashi empezaron un año después, en 1938, y el Shinano tuvo que esperar hasta 1940. Pero ¿qué era lo que hacía a estos barcos tan especiales? ¿Por qué se consideraban supernaves? Bueno, amigas y amigos, para empezar, su enorme tamaño y su desmesurado armamento. Desplazaban casi 70.000 toneladas. Tengamos en cuenta que otros acorazados de la época llegaban apenas a la mitad de este peso. El archiconocido acorazado alemán Bismarck desplazaba 41.700 toneladas. El Littorio de la Marina italiana 41.300 y el inglés Rey Jorge V apenas arañaba las 36.000 toneladas. La cuestión era que para construir semejantes monstruos fue necesario desarrollar toda una infraestructura especial. Diques secos enormes, hangares y galpones descomunales y todo en el mayor secreto para no alertar ni despertar sospechas de los servicios de inteligencia enemigos. Como si fuera poco, estos navíos estaban armados con 3 torres con cañones de 450 milímetros y 12 torres con cañones de 155 milímetros, a los que se sumaban otras 40 bocas de fuego, 2 catapultas con capacidad de lanzar a sus 7 hidroaviones, y su dotación, aproximadamente 2.500 oficiales y marineros. Impresionante, ¿no? Hubo un hecho que cambió el destino original del Shinano y ese fue la batalla de Midway. El 3 de junio de 1942 se inició un enfrentamiento que puso un punto de inflexión en la cadena de victorias de la Armada Imperial japonesa. Cerca de la pequeña isla de Midway, perdida en medio del Océano Pacífico y guarnecida por unas pocas fuerzas norteamericanas, se enfrentaron la flota japonesa y la estadounidense, luego de varios días del juego del gato y del ratón. Lo novedoso de este enfrentamiento fue que ambas escuadras poseían portaaviones, y su resultado se debió exclusivamente al uso de la aviación embarcada. Durante horas y horas y horas los aviones de uno y otro bando intentaron de manera incansable descubrir y hundir a los portaaviones enemigos. Las alternativas de esta batalla son apasionantes en sí mismas y ameritan un episodio dedicado, pero por ahora baste con saber que los japoneses resultaron derrotados, perdiendo allí sus mayores portaaviones. En unas pocas horas se fueron a pique el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hilju. Todas
estas naves con tripulaciones veteranas del ataque a Pearl Harbor, y junto con ellas cerca de 250 aviones de combate y sus pilotos. Los norteamericanos también sufrieron sus pérdidas. Allí perdieron al portaaviones Yorktown y más de 140 aviones. Pero tal nivel de pérdidas y destrucción del poder aeronaval llevó a los altos mandos japoneses a tomar una decisión que condicionó el destino del Shinano. Ya no sería un acorazado como estaba previsto, sino un portaaviones. Y sería el portaaviones más grande y poderoso del mundo, y con él derrotarían finalmente a los americanos. Los trabajos en el astillero de Yokosuka se aceleraron de una forma brutal, y aún bajo los bombardeos de los bombarderos B-29 norteamericanos, los japoneses trabajaron contrarreloj, logrando terminar el barco 4 meses antes de lo esperado. De allí la euforia en el momento de su botadura en 1944, que era un año en el que las iniciales victorias japonesas parecían demasiado lejanas y el futuro bastante poco auspicioso. Pero amigas y amigos, el buque que portaba la esperanza japonesa comenzó su carrera de mala manera, con un gran traspié. Resulta que al abrir las válvulas que daban paso al agua que debía llenar el dique seco en el que descansaba el casco, esta ingresó con tanta violencia que una vez que el barco entró en flotación libre, se vio empujado violentamente contra el muro trasero del dique al menos en 3 oportunidades, lo que le produjo grandes daños en la popa. Hubo heridos, pero por suerte no hubo muertos. Todo el desastre se había debido a un error de operación en las bombas y compuertas a la hora del llenado del dique seco. Como resultado, el Shinano se vio obligado a ingresar nuevamente al dique para recibir reparaciones que le tomaron 3 semanas más hasta que estuvo en condiciones de operar. Finalmente, el 8 de noviembre fue liberado para llevar a cabo las pruebas en el mar y entrenar a la tripulación, para poder luego ser entregado de manera urgente a la flota imperial japonesa. Como su comandante fue nombrado el capitán Toshio Abe, pero vamos a conocer un poquito más a este hombre. El capitán Abe era un marino experimentado, veterano de Midway, donde había estado al comando de la 10ª División de Destructores. Se trataba de un hombre muy serio, muy circunspecto, poco amigo de las conversaciones circunstanciales y convencido de su deber para con Japón y el emperador, y imbuido del bullido, el muy rígido código de honor de los samuráis. En Midway, Abe debió afrontar una misión terrible y pesadísima. Resulta que el 4 de junio de 1942 a las 17:30 horas, varios bombarderos en picada norteamericanos hicieron blanco en el portaaviones Hiryu, que era la nave insignia del almirante Tamon Yamaguchi, el comandante de la 2ª División de Portaaviones. Habiendo sido dañada irremisiblemente la nave, Yamaguchi dio la orden de abandonar el barco, pero además le ordenó al comandante de la flotilla de destructores que torpedeara al inmóvil e inservible portaaviones. Toshio Abe se quedó con la infausta responsabilidad de la tarea. El capitán decidió abordar el portaaviones e inútilmente intentó convencer al almirante que abandone la nave. Todo fue en vano. Minutos después, el capitán Toshio Abe cumplía la tristísima tarea. La última imagen que obtuvo fue la del Hiryu hundiéndose mientras el almirante Yamaguchi y su primer oficial, que había decidido acompañarlo, saludaban a los sobrevivientes a bordo de los destructores mientras se hundían. Esta fue una imagen que Toshio Abe llevaría profundamente marcada en su alma. Pero volvamos ahora nuevamente a los tiempos en que el Shinano todavía tenía una misión que cumplir. Finalmente el Shinano estaba listo para navegar, y el capitán Toshio Abe tenía sus órdenes. Y estas eran que debía reunirse de inmediato con la flota imperial en el mar interior del Japón. Para que se ubiquen amigas y amigos, esta era una zona del océano protegida que se encontraba entre las islas del archipiélago japonés por un lado y el continente por otro. Pero para ello, Abe debía llevar al Shinano fuera de Yokosuka con urgencia, ya que el astillero se había convertido en un objetivo de los bombarderos B-29 norteamericanos, y debía navegar durante un buen trecho en aguas abiertas donde acechaban submarinos enemigos, antes de poder adentrarse en un estrecho que lo llevaría hacia el santuario de la flota. El capitán había pedido una postergación de su fecha de partida, ya que pese a que las pruebas de mar habían sido exitosas, todavía quedaban muchas tareas pendientes en la nave.
Por ejemplo, de las 12 calderas del barco, 4 aún no funcionaban y faltaban piezas de repuesto. Y la estanqueidad de la mayor parte de los compartimientos internos del barco no había sido aún sometida a prueba. De más está decir, mis amigas y amigos, que la petición del capitán no solo fue rechazada, sino que además le comunicaron que no tendría protección aérea. Para empeorar aún más el panorama, la inteligencia militar japonesa había detectado que varios submarinos americanos habían abandonado sus bases en Guam y Saipán entre los días 10 y 11 de noviembre, con un destino bastante presumible, las aguas japonesas. El capitán Abe también fue informado de ello. Finalmente el flamante portaaviones se hizo a la mar el 28 de noviembre, después de la caída del sol, cuando empezaba la noche. Además de la tripulación, llevaba a cerca de 300 trabajadores del astillero que debían terminar las tareas pendientes durante el viaje hacia el mar interior. El barco hervía de actividad, aún quedaba mucho por hacer. Como ya dijimos, la misión del Shinano era la de reunirse con el resto de la flota en el mar interior. Una vez allí, se conformaría un grupo de batalla. Este debía atacar a las fuerzas norteamericanas que habían desembarcado en octubre en las islas Filipinas, y de esta manera poder aliviar la tremenda presión sobre la comprometida guarnición japonesa, llevándole pertrechos y refuerzos. Pero el capitán Abe se sentía bastante optimista. Había elegido efectuar una navegación nocturna y confiaba en que la mayor velocidad del buque, que en las pruebas de mar había alcanzado los 24 nudos, más o menos unos 44 km por hora, más la escolta de destructores, les permitiría lidiar con la amenaza de los submarinos norteamericanos. No quedaba duda, aquel sería un viaje seguro. El viaje comenzó sin incidentes. Los buques iniciaron su travesía con tranquilidad, navegando en la más completa oscuridad. Toshio Abe había dado órdenes estrictas de que ninguna luz del interior de los barcos debía filtrarse hacia el exterior. Al infractor le esperaba una corte marcial y había que tomar muy en serio estas directivas. Pero al adentrarse en mar abierto, uno de los oficiales le informó al capitán que los operadores de radar habían descubierto una señal cuya firma electrónica coincidía con la de un submarino norteamericano. Abe sospechaba de que aquel submarino no operaba en soledad y que no era más que un señuelo para atraer a su escolta, de modo que sus compañeros pudieran atacar a placer al portaaviones desprotegido. Por otra parte, ¿qué otra explicación podía haber para que un submarino revelase tan tontamente su posición encendiendo el radar en aguas japonesas por tanto tiempo, donde su haz podía ser fácilmente detectado? No, de ninguna manera. Toshio Abe pensaba que se enfrentaba a una verdadera manada de lobos y no estaba dispuesto a caer en su trampa. La señal que los japoneses habían detectado pertenecía efectivamente al submarino Archer Fish, que estaba comandado por el capitán Joseph Enright. La nave tenía asignada la misión de rescatar y asistir a las tripulaciones de los bombarderos norteamericanos derribados sobre aguas japonesas. Sin embargo, aquel día Enright había sido informado de que no habría misiones y de que tenía permiso para caza libre. Pero ahora dejemos por un momento viajar tranquilos al Shinano y a sus escoltas y veamos quién era el capitán Joseph Enright, que al igual que Abe tenía su historia. Enright se había graduado en la Academia Naval de Anápolis en el año 1933 y rápidamente se había convertido en un oficial experimentado y reconocido por su combatividad y agresividad. Para 1942, Enright llevaba 6 años ya al comando de submarinos, y desde el comienzo de la guerra había cumplido 5 misiones al comando de un submarino, realizando patrullas en el Pacífico, resguardando el Canal de Panamá. La cuestión es que el capitán Enright llevaba consigo una muy profunda frustración. Resulta que en el año 1943 estaba al mando del submarino USS 247 Days de la clase Gato, recientemente votado. Llevaba a cabo una misión de patrulla en aguas japonesas y recibió un mensaje cifrado de la inteligencia norteamericana con los datos de ubicación, rumbo y velocidad del portaaviones Shokaku, un veterano de Pearl Harbor, un blanco soñado. Sin embargo, Enright no coincidía con los datos de inteligencia recibidos y decidió seguir su propio instinto. El resultado, amigas y amigos, fue que el Shokaku pasó adelante del submarino, lejos de su alcance efectivo, y se le escabulló a Enright, literalmente, frente a su nariz.
Este hecho marcó la carrera de Enright durante un largo tiempo y llegó a pensar que allí terminaba su carrera en tareas secundarias hasta que recibió el mando del Archer Fish. La nave de Enright tenía la denominación oficial de SS-311, era un submarino de la clase Balao, que eran los sumergibles más modernos votados por la Marina norteamericana hasta el momento. El Archer Fish había entrado en servicio el año anterior. Desplazaba unas 2.400 toneladas a máxima carga y medía 95 metros de largo. En cuanto a su armamento, tenía un cañón y 6 tubos lanzatorpedos a proa y 2 más a popa. Enright no parecía tener demasiadas razones para quejarse de su submarino. Veamos ahora cómo llegó a encontrarse con el Shinano y su escolta. El Archer Fish no había salido ni de Guam ni de Saipán, sino de Pearl Harbor, y lo había hecho el día 30 de octubre de 1944. Como ya dijimos, su misión era la recuperación de las tripulaciones de bombarderos derribados sobre el mar, y por eso estaba en aguas japonesas. La noche del 28 de noviembre, el submarino navegaba en superficie con su radar encendido. A eso de las 20:45 el operador detectó un blanco y comenzaron a monitorear su señal. Inicialmente se tomaron las lecturas del radar como pertenecientes a un barco petrolero. Sin embargo, algo les llamó la atención. La velocidad tan alta que llevaba el blanco no parecía compatible con la de un buque tanque normal. Mientras tanto, en el puente el capitán Enright y su oficial de cubierta escrutaban la noche con sus binoculares. Con una imagen del blanco lejano y apenas perceptible en la noche, los dos oficiales coincidían en calificar al blanco como si fuera un buque petrolero. No obstante, también se sintieron extrañados por la velocidad que llevaba. Unos instantes después descubrieron todavía algo más extraño. El supuesto petrolero llevaba una escolta. Así que se preguntaron qué clase de buque tanque viaja a tal velocidad y lleva una escolta. Aquí había algo raro y Enright decidió ejecutar un ataque en superficie. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el portaaviones y sus escoltas una vez que habían detectado la señal de radar de un submarino enemigo? Bueno, allí había no menos de 30 vigías con binoculares escrutando el mar en todas direcciones hasta que finalmente se escuchó el grito de uno de ellos. Periscopio por estribor a media milla. Pero el avistaje no pudo ser comprobado y se desestimó. Por otra parte, el capitán Abe dio directivas muy estrictas al respecto. Toshio Abe dejó bien en claro que su objetivo no era hundir submarinos, salvo que se interpusieran en su camino, y que los barcos de escolta no abandonarían bajo ninguna razón la custodia y la protección del portaaviones. Si alguno de ellos se alejaba, el sistema de señales del portaaviones encendería una luz roja intermitente en su mástil, y el desobediente debía volver de manera inmediata a su puesto. A todos los oficiales le quedó claro, o al menos eso pensó el comandante Abe. A las 22:45 se reportó un nuevo avistaje. Esta vez se confirmó. Se trataba de una pequeña silueta apenas perceptible, pero no había dudas de que era un sumergible navegando en superficie a unas 8 o 9 millas de distancia. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los destructores de escolta, ignorando olímpicamente las órdenes del comandante Abe, abandonó la formación y se lanzó a toda velocidad sobre el intruso. En 6 o 7 minutos estaría encima del submarino, que no era otro que el Archer Fish. A bordo del Archer Fish ya había un completo convencimiento de que el blanco que tenían a la vista era un portaaviones. No había la menor duda. Enright dio órdenes de alistar los torpedos y prepararse para el ataque. Sin embargo, había un problema. Y es que la velocidad que llevaban el portaaviones y su escolta era mucho mayor que la que podía desarrollar el sumergible. El capitán del Archer Fish veía con tremenda frustración cómo la presa se le escapaba de las manos.
y seguramente recordó con amargura el incidente del Shokaku el año anterior. La cuestión era que la velocidad que el submarino podía alcanzar era como máximo unos 19 nudos, y solo navegando en superficie. Sumergido, esa velocidad caía hasta alcanzar apenas un poco menos de 9 nudos, mientras que el portaaviones navegaba a 22 nudos. Por otra parte, cuanto más tiempo permaneciera en superficie, más posibilidades tenían de ser descubiertos y destruidos. La única estrategia posible si quería hundir al portaaviones era lanzarse adelante a toda velocidad y rogar que el portaaviones cambie de rumbo, para así poder acortar la distancia y obtener un tiro certero. Por otra parte, Enright y sus oficiales ubicados en la torre del submarino observando los barcos japoneses se preguntaban por qué no había respuesta por parte de las escoltas. Ellos sabían indudablemente que él estaba ahí. Hacía horas que tenía su radar encendido. Tenían por fuerza que haber detectado su firma electrónica. ¿Pero por qué no reaccionaban? La respuesta llegó enseguida y sus binoculares se la confirmaron. Eran las 22 horas 50 minutos de la noche y uno de los destructores venía en línea recta hacia ellos a una velocidad de 35 nudos. En minutos estarían encima del submarino. Enright no dudó y gritó: «Vigías abajo, preparados para el ataque, todos a sus puestos». Solo quedaron en la torre el capitán y su oficial de cubierta. Enright evaluó opciones. Podía esperar y ensayar un disparo frontal, o sumergirse y dejar que pase el destructor por encima con su indudable lluvia de cargas de profundidad, para entonces disparar sus torpedos de popa. Pero entonces ocurrió un milagro. En la oscuridad de la noche vieron en el portaaviones un destello de color rojo intermitente con una frecuencia de 10 segundos. El destructor pegó media vuelta y se retiró. Había llegado a menos de 5.000 metros del submarino y ni siquiera hubo un disparo de cañón. En el Archerfish la sensación de inmenso alivio se mezclaba con un profundo asombro. ¿Qué había pasado realmente allí afuera? Lo que para los tripulantes del Archerfish era absolutamente incomprensible tenía mucha lógica para los japoneses. Lo que en realidad había ocurrido era que el capitán Abe seguía convencido de que aquel submarino tan expuesto no podía ser otra cosa que un señuelo para atraer la atención de su escolta y dejar el portaaviones desprotegido a merced de otros submarinos que acechaban sumergidos, y él estaba dispuesto a burlarlos. Por eso ordenó la vuelta inmediata del destructor. Ya tomaría medidas disciplinarias con su capitán por haber desobedecido su orden, pero por ahora estaba satisfecho de que el rebelde había retornado a la formación. Seguirían su viaje, aunque atentos y alertas. El Archerfish seguía a la popa de los barcos japoneses. Aunque navegaba a toda velocidad, veía como lentamente se alejaban cada vez más. Abe estaba más que confiado en que su mayor velocidad y el amparo de la oscuridad le harían perder a su perseguidor. Sin embargo, aquella era, sin duda alguna, la noche de suerte del capitán Enright. Para empezar, una falla a bordo del Shinano provocó el recalentamiento del cojinete de uno de los ejes propulsores, lo que obligó al portaaviones a disminuir su velocidad a 18 nudos. Y para completar el cuadro, a eso de la medianoche el comandante Abe decidió hacer un cambio de rumbo. Pero aquella maniobra, sin que el comandante japonés lo supiera, no hizo más que acortar la distancia con el Archerfish. Enright debió de creer que estaba soñando o en brujas. No podía ser tanta fortuna. Pero aún no era cuestión de festejar. Cuando alcanzó una distancia de 1200 metros, dio orden de despejar el puente y la escotilla se cerró tras el último de los vigías. El capitán ordenó inmersión a 60 pies, unos 18 metros de profundidad, y subió el periscopio. Déjenme aclararles algo, amigas y amigos. Los submarinos de la clase Balao tenían dos periscopios, uno de ataque y otro nocturno. El de ataque alcanzaba unas 40 pies de longitud, mientras que el nocturno, con lentes más grandes, era aún más largo. Enright decidió utilizar el nocturno. Observó, esperó y finalmente
dio la orden de disparar una salva de 4 torpedos MK-14. De los 6 tuvo frontales y unos segundos más tarde los 2 restantes. Ahora solo restaba cronometrar, contener el aliento y esperar, esperar y esperar. En medio de la noche se escucharon 4 grandes explosiones. Eran las 3 horas 16 minutos del 29 de noviembre de 1944. Y Enright había acertado y a la vez exorcizado el fantasma del Shokaku. Tenía por fin a su portaaviones. Pudo ver a través del periscopio la inmensa bola de fuego que el impacto de uno de los torpedos había causado al golpear contra la popa del portaaviones. La onda expansiva de la explosión sacudió literalmente al Archer Fish. El ataque había sido exitoso, pero ahora había que cuidar de la tripulación y del submarino ante la esperable respuesta de los 3 destructores japoneses. Enright dio orden de sumergirse a 120 metros y prepararse para lo peor. No tuvieron que esperar demasiado para sentir el sonido de las hélices de los barcos japoneses ir y venir por encima de ellos con su inevitable lluvia de cargas de profundidad. Pero también escucharon los ecos aterradores y ominosos de los mamparos internos del Shinano partiéndose, señal clarísima del daño que el ataque había provocado. Mientras tanto, el infierno se desataba en el portaaviones. Uno de los torpedos había abierto un enorme agujero a la altura del eje de la hélice de estribor y por allí estaba entrando el océano entero. A la vez, la nave perdió la mitad de su propulsión. Otros 3 torpedos impactaron en la parte central del barco donde estaba ubicada la infraestructura más delicada: calderas, motores, depósitos de municiones y equipo de comunicaciones. La tripulación luchaba frenética y desesperadamente por contener los daños, pero realmente había pocas razones para el optimismo. Enseguida, el barco comenzó a escorarse de tal modo que las bombas que debían forzar el agua en el lado opuesto para compensar la nave quedaron literalmente fuera del agua y por lo tanto imposibilitadas de cumplir su cometido. Al poco tiempo se apagaron los generadores eléctricos. Fue en medio de esta catástrofe cuando quedaron más en evidencia las falencias que arrastraba la nave originadas en el apuro de ponerla en acción, aún con detalles pendientes que acabaron de volverse críticos en la batalla. Entre ellos, la falta de entrenamiento de los equipos de control de daños, la falta de taquedad, la falta de repuestos y la existencia de cableados eléctricos aún expuestos y pasando por las puertas. Poco después se tomó otra decisión desafortunada. Se apagaron las calderas y con ellas la última esperanza de salvar la nave. El capitán Abe confiaba en poder embarrancar el portaaviones en la costa, pero sin propulsión, el poderoso Shinano no era más que un trozo de metal inútil flotando a la deriva en medio del mar. Había llegado el momento para el comandante Toshio Abe de tomar una decisión drástica. Podríamos imaginar que las imágenes de Midway, del almirante Tamon Yamaguchi y del capitán Tomio Kaku, allí firmes sobre el puente del portaaviones Hiryu, saludando marcialmente mientras iban camino hacia su sepultura en las profundidades, habrían pasado por la mente del capitán Toshio Abe. Por supuesto, no tenemos ninguna certeza, pero parece bastante probable. Como sea, el capitán reunió a sus oficiales en el puente de mando, agradeció sus servicios y dejó muy en clara su voluntad de hundirse con el Shinano. Se retiraron la bandera imperial y el retrato del emperador, y un rato después se repitió la triste historia de Hiryu. Minutos más tarde, en la sede del Comando Naval Imperial en Yokosuka se recibía un mensaje del comandante de la división de destructores. De los 2.515 tripulantes del Shinano, 1.435 se habían perdido y 1.080 habían sido rescatados. Mientras tanto, ¿qué había sido de la vida del Archer Fish? Mientras se desencadenaba el drama en el gigantesco portaaviones, los tripulantes del submarino americano esperaban resignados en el fondo del mar por el contraataque japonés. Un contraataque, la verdad, llevado a cabo con bastante poca voluntad. Como ya dijimos, desde el Archer Fish se podían escuchar las hélices de los destructores yendo y viniendo. Lanzaron algunas cargas de profundidad que no llegaron a dañar al submarino y de pronto los sonidos se hicieron más lejanos,
hasta que desaparecieron. Parecía evidente que los destructores se habían abocado a las tareas de rescate de los sobrevivientes más que a perseguirlos. Lentamente, el Archer Fish se escabulló indemne. A las 6:10 de la mañana, Enright se arriesgó y ordenó subir a profundidad de periscopio. Analizó el horizonte en todas las direcciones. El mar estaba en la más absoluta calma y completamente desierto. Así fue como el super portaaviones Shinano, la última unidad de la clase Yamato, se hundió apenas 17 horas después de comenzar su carrera militar. Y lo hizo sin llegar a disparar un solo cañonazo, ni lanzar uno solo de los 47 aviones de combate que llevaba como dotación. Y con él, amigas y amigos, también desapareció la última esperanza japonesa de cambiar el rumbo de la guerra. En realidad el Shinano fue una verdadera maravilla de la ingeniería. Estaba impulsado por 4 turbinas de vapor principales que le daban 150.000 caballos de fuerza y tenía un rango de alcance de unos 16.000 kilómetros, más o menos unas 10.000 millas náuticas. Pero además de ello, más allá de su brevísima vida, el Shinano ostentó un verdadero récord. Durante mucho tiempo fue el portaaviones más grande jamás construido, hasta que los Estados Unidos votó en 1961 el portaaviones Enterprise, la primera nave de este tipo impulsada por propulsión nuclear. Pero ahora, ¿qué fue de la vida de sus hermanas? El Yamato, la cabeza de serie, fue atacado por el submarino norteamericano Skate. Recibió el impacto de un torpedo, pero alcanzó a llegar a su base. Más adelante, el Yamato y su gemelo el Musashi participaron de la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944 en las Filipinas y ambos sufrieron un tremendo castigo. Pero el Yamato nuevamente se las arregló para volver. Pero el Musashi resultó hundido. Fueron necesarios 20 torpedos y cerca de 17 bombas para destruir semejante coloso del mar. Finalmente, el veterano Yamato se hizo a la mar en abril de 1945 con otras unidades de la ya muy disminuida armada japonesa. Tenían la misión de atacar a las fuerzas norteamericanas que asaltaban la isla de Okinawa. En realidad, esta era una misión suicida. El combustible que llevaban solo les alcanzaba para llegar a destino, pero no para volver. La cuestión es que la formación fue atacada el día 7 de abril por oleadas de aviones norteamericanos embarcados, y el Yamato recibió el impacto de 12 torpedos, 7 bombas de 450 kilogramos y otras tantas de 225 kilogramos. Aquello ya fue demasiado y el veterano navío se hundió dejando solo unos pocos sobrevivientes entre la tripulación. La cuarta unidad que completaba la serie fue abandonada apenas se construyó la quilla, no avanzó demasiado. Hasta aquí llegamos hoy en nuestra aventura bélica. Si la historia te gustó, dale like, suscríbete al canal y mándame tus sugerencias. Nos encontramos en el próximo episodio de Solo son cuentos.